a este nuevo episodio de Hablando en Positivo. Recuerda que nos encontramos en la búsqueda del nombre para este podcast. Así que todos los nombres han sido separados. He creado una base de datos, un pool en Facebook. Por favor, si estás en mi Facebook, puedes votar por el nombre de tu preferencia y ese será el nombre que comenzaremos a utilizar para nuestro podcast. Para hoy, como les había prometido, tenemos un programa súper interesante, súper importante, y para ello me hago acompañar de la terapeuta holística Rosilvi García. Bienvenida, Rosilvi. ¿Cómo Gracias. estás? Excelente. Recuerden pues que les comentaba que el diálogo interno es una herramienta poderosa que todos tenemos dentro de nosotros. Y en este episodio simplemente exploraremos qué es el diálogo interno, cómo puede influir en nuestras vidas y cómo podemos utilizarlo de manera efectiva. Así que comencemos con este diálogo interno con la terapeuta holística Rosilvi García. Rosilvi, comencemos entonces. Suena todo bastante interesante, bastante importante, pero queremos conocer qué es el diálogo interno. Hola, buenas noches, saludos a todos, gracias por la invitación. Y es un tema maravilloso, porque cuando queremos hablar en positivo, no hay nada más importante que el diálogo interno. ¿Qué es el diálogo interno? Es esa vocecita que está dentro de nosotros, que puede ser nuestro aliado, pero también puede ser nuestro peor enemigo. Ese diálogo interno viene de programaciones de nuestra infancia, de patrones familiares, de patrones de educación. Y como dije anteriormente, puede ser nuestro aliado en ciertos momentos. Saber, conocernos, estar presente nos ayuda entonces a enfocarnos, a mejorar ese autoconocimiento y acompañarnos en el proceso de lo que es la vida con ese diálogo interno que podemos gestionar, podemos transformar y podemos mejorar. El 90% de las personas no se hacen conscientes, pero su diálogo interno es de autocrítica, de castigo, e incluso podemos tratar mejor a las mascotas que a nosotros mismos. Así que la invitación es a estar atento, a escucharte y a acompañarte en todos los procesos de la vida, a tomar a través del diálogo interno incluso las sombras, esa parte de nosotros que no nos gusta, y lejos de rechazarla, criticarlo, maltratarnos, es acompañarnos y abrazarnos, llenándonos de amor para poder transformar y vivir en positivo y hablar en positivo. Perfecto, muy buena introducción, gracias. De verdad que es importante entonces conocer acerca de nuestro diálogo interno y de seguida te pregunto, ¿cómo crees que influye ese diálogo interno en nuestras vidas? Ok, autoestima. El diálogo interno influye en nuestra autoestima. En estos días escuchaba algo. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué influye más, el diálogo interno, la autoestima, el diálogo interno? Les quiero decir que nuestro diálogo interno nos lleva a mejorar esa autoestima, a valorarnos. Esa comunicación que tenemos con nosotros mismos y ese acompañamiento se convierte en nuestros aliados a través de las relaciones interpersonales, en el área laboral, en el trato con nuestros hijos, en tener una vida llena de armonía y de paz. Somos los que son nuestros pensamientos. Y si nosotros tenemos un diálogo interno de castigo, entonces vivimos en ira, en rabia, en frustración, y eso detona un entorno hostil, lleno de mucha guerra interna. Por supuesto, genera enfermedades, genera tristeza, depresiones, y es determinante estar atento a cómo me trato, cómo es esa vocecita o cómo la puedo transformar para poder cambiar mi vida, para poder vibrar. La vibración es así como que yo estoy en una emisora donde hay mucho ruido y quiero llevarla a una emisora donde está la música que me relaja, que me da paz. Entonces, a través de ese diálogo interno podemos ir sintonizando
esa armonía. No quiere decir que no se nos presenten inconvenientes, pero a través de ese diálogo podemos gestionar nuestras emociones. A través del diálogo interno aprendemos a amar incluso aquello que no es. Nos quitamos las máscaras, aprendemos a conocernos. Cuando te detienes a observarte y a escucharte, entonces comienzas también ese proceso de autoconocimiento que por supuesto te conlleva a una autoestima maravillosa. ¿Cómo crees que podemos entonces utilizar ese diálogo interno de manera efectiva? ¿Qué debemos hacer nosotros como seres humanos, como personas, que tanto nos criticamos, que no estamos dispuestos a dar un paso adelante o a esperar la crítica de otras personas que tal vez nos detienen a dar un impulso y no confiar en nosotros mismos? ¿Cómo hacemos entonces nosotros para conseguir ese diálogo interno de manera efectiva en nuestras vidas y poder avanzar? Excelente pregunta. Primero, detenernos. Detenernos en esta vida y no estar en automático, piloto automático. Cuando estamos conscientes de nuestro cuerpo y de nuestras emociones, entonces podemos mejorar el diálogo interno. Hay un libro maravilloso del doctor Miguel Ruiz, que son los 4 acuerdos, donde uno de los acuerdos es no haga suposiciones. Por lo general venimos de programas, de patrones tóxicos y negativos, conflictivos, donde reaccionamos, somos reactivos. Cuando nos detenemos, nos escuchamos y aprendemos a sentirnos, no a pensar, sino a sentir mi cuerpo, entonces puedo comenzar a acompañarme a través del diálogo interno, a través de positivismo, afirmaciones, apapacharme, incluso no criticarme tan fuerte. Te pongo un ejemplo. Algo se fue de control, algo no me salió como yo quería y lejos de ser compasivo y amoroso, me lleno de crítica, de rabia y de frustración. Esa reacción de rabia y de frustración no es otra cosa que un diálogo interno, consecuencia de esa crítica. No sirves para nada, no puedes, tenías que meter la pata, tú siempre. Si algo no me sale bien y yo me detengo, respiro y observo a ese ser maravilloso que soy yo mismo, pero saliéndome como quien dice de la película, puedo cambiar el diálogo y decir, no te preocupes, eres humano, errar es de humano, intenta hacerlo de nuevo, tú puedes. La diferencia es abismal. Me voy a la cama llena de optimismo, con ganas de seguir avanzando. Incluso muchas veces nos exigimos tanto que si algo no me sale bien y no me sale bien, me agredo insistiendo en algo que no es para mí. Cuando hay un diálogo interno amoroso, cuando hay una autoobservación, entonces soy compasivo y puedo en algún momento tomar las mejores decisiones. Quiere decir entonces que siempre podríamos mejorar ese diálogo interno y para ello, ¿qué podríamos hacer? Podríamos aplicar, diría yo, meditación, atención plena en lo que está sucediendo, observando y observándome qué es lo que está pasando, no sé. Sí, hay muchas herramientas para llegar a la autoobservación y transformar ese diálogo interno. Una de las herramientas, por supuesto, es la meditación. Otra de las herramientas es vivir en el presente, la respiración. La respiración es muy importante. Darte el permiso de sentir. Nos hemos negado a sentir las emociones. Vuelvo y repito, son programas que vienen de la infancia, no te permiten enojarte, no te permiten ponerte triste. Somos humanos, no perfectos. Y cuando entendemos que ser humano es vivir dentro de ese abanico de emociones, comenzamos a gestionarlas a través del diálogo interno. Eres capaz de entonces sentir en tu cuerpo la rabia y decir, tienes mucha rabia, mi amor, eso está bien, vive tu rabia. Y no vas a ir afuera a agredir a nadie, sino que vas a gestionar de una manera sana una emoción
que ha sido negada, sobre todo a los hombres. Entonces el hombre se convierte en una persona de mal carácter, una persona agresiva, porque no le han permitido manejar sus emociones, a sentir. No nos permitimos ni siquiera ser vulnerables. Entonces nos cuesta llegar a ese amor dentro de nosotros mismos. Es positivo, 100%. Vuelvo y repito, meditación, vivir en el presente a través de la respiración, afirmaciones, caminatas contigo mismo, caminatas donde no huyas de ti. Otra es importante, las lecturas. Recordemos que el conocimiento nos da poder. Así es. ¿Qué pasa cuando andamos en ese diálogo interno negativo y no sabemos gestionar las emociones? Nos convertimos en víctimas y vamos como Calimero por la calle. Pobrecito yo, todo el mundo me hace mal, nadie me quiere y no me hago responsable. El diálogo interno te lleva al poder, a saber que eres responsable, que tú puedes gestionar todos los acontecimientos que te pasan en la vida, porque sacas lo mejor de ti. Y ya que mencionas ese aspecto de Calimero, pobrecito yo, entonces quiere decir que el diálogo interno juega un papel fundamental en la autoestima de la persona. Muchísimo, muchísimo. Cuando no me hago consciente de que estoy todo el tiempo en crítica, que estoy todo el tiempo en castigo, en autocastigo, entonces vivo generando situaciones dentro de mi entorno, situaciones muy negativas y muy tóxicas. Entonces todo el mundo me trata mal, nadie me quiere, donde yo llego siento que soy rechazado y entonces me hago la víctima y eso se convierte como en un bucle donde a veces me cuesta salir. Cuando hay casos de ese tipo, mi recomendación, terapias, definitivamente. Sí, y por aquí, por cierto, vamos a dejar tu información, vamos a dejar tu correo electrónico y tu número telefónico para cualquier persona que quiera seguir posteriormente esta conversación acerca del diálogo interno y cualquier otro tópico que ya nos conversarás. Aparte, ¿qué papel tiene la terapia holística que haces, no solo con respecto al diálogo interno, sino con cualquier otra materia que tú bien domines? Continuamos así. Recuerden que vamos a tener este podcast en Spotify, Podcaster, en Apple Podcast e igualmente va a salir en YouTube. Así que pendientes, les estaré pasando próximamente los links para que se conecten y podamos seguir este diálogo siempre en positivo. Ahora bien, Rosilvi, ¿cómo podemos detectar si nuestro diálogo interno es negativo? ¿Qué podemos hacer para detectarlo? ¿Qué existe? ¿Qué hay en el ambiente para decir, oh, estoy actuando de manera negativa, no me estoy queriendo? Reconocerse. ¿Qué podemos hacer? A través de las relaciones interpersonales. Es impresionante cómo cuando nos hacemos responsables o cómo detectamos a través del reflejo de mi relación con otras personas que hay algo que no está funcionando. Si lo dije anteriormente, si sientes que nadie te quiere, si sientes que estás depresivo, que estás molesto, entonces es momento de detenerte y comenzar a hacer la pregunta. Vivir en la pregunta también es una herramienta maravillosa que te va a ayudar a transformar ese diálogo interno. Detenerme, me siento mal, estoy triste, estoy molesto, siento que tengo demasiada rabia. Ahí es un momento de llamado de atención y ver cómo me acompaño, qué pasa conmigo, qué parte de mí está haciendo cosas que no le gustan, qué parte de mí no estoy escuchando, qué parte de mi acontecer diario me desagrada, pero por complacer a los demás, por buscar aprobación, entonces me estoy maltratando. Ahí es cuando la herramienta de la pregunta es muy importante. Detenerte y preguntar, ¿realmente esto es lo que quiero? ¿Esto me hace sentir bien? Y de esa forma entonces vas comunicándote, van surgiendo las mejores respuestas y por supuesto en consecuencia comienzas a
buscar la forma de transformar aquello que te molesta. No puede ser que todo el tiempo estemos en estoy molesto, estoy rabioso, estoy deprimido, no sé qué me pasa. ¿Pero qué sientes? Es que no lo sé. Es que no lo sé, no sé qué me pasa, es que no sé. No sé es que no te estás escuchando. No sé es que te estás dejando de último. No sé es que estás inconforme con muchas cosas que estás haciendo. La invitación es pregúntate, atrévete a hablar contigo, párate frente al espejo y di realmente esto es lo que yo quiero. Recordemos que la felicidad es una decisión. Es correcto, así. Los acontecimientos no los llamemos negativos, sino suceden cosas que a veces no nos agradan, pero suceden. Entonces es parte de la dinámica de la vida. Ahora, ¿cómo gestiono yo esas situaciones si estoy en un diálogo interno de agresividad, si estoy maltratándome? Me pasó en una oportunidad, voy a poner este ejemplo, que yo estaba trabajando y me tocaba atender a los clientes y había algo que me molestaba muchísimo, que era que ellos hablaban como bajito, como que si no les salía la voz. Y eso me irritaba. Y llegó un momento en que yo dije, ya va, espérate, pero esto se está haciendo recurrente y esto, me gusta mi trabajo, pero esto me está molestando. Y fue uno de esos momentos en que yo dije, hay algo que no está bien. Me detuve y dije, me voy a observar la próxima vez. Llega el cliente, prueba, y cuando saca aquella vocecita, comienza aquella furia y entonces me pregunto, ahí mismo, en ese momento, consciente, ¿qué es realmente lo que te molesta? ¿Qué es lo que te molesta? ¡Wow! Se me ha venido en la memoria a mi niña de 8 años que le tocaba representar el colegio cantando con un liqui, Linda Varinas, y no me salía la voz, estaba muy nerviosa, había mucha gente y no me lo había perdonado. Y lo que salía era rabia hacia esa niña. Yo decía, qué tonta, qué boba, ¿cómo vas a hacer eso? ¡Wow! Hasta que la abracé, la apapaché y dije, ya pasó, mi amor, aquí estamos, cálmate. Y les prometo que más nunca me molestó que llegaran los clientes con esa voz toda sumisa. Entendí que era mucha rabia conmigo misma. A veces creemos que la rabia es afuera y es una lucha interna porque estamos desconectados con nosotros. No nos escuchamos. Por favor, busquen información de lo que es el diálogo interno. Vivimos luchando contra nuestra sombra cuando lo que hay es que abrazarla. Sí, algo muy interesante que conversabas era hacerse consciente, es correcto. Y por lo que escuché también, o puedo entronizar, es aplicar la autocompasión. Sí, es muy importante. No puedes dar lo que no tienes. Si no eres amoroso y compasivo contigo, entonces eres crítico, haces demasiados juicios afuera. Pero resulta que esos juicios vienen de tu propia inconformidad, de tu propia rabia, de tu autoexigencia. Entonces, cuando eres flexible, amoroso y compasivo contigo, inmediatamente se transforma en relaciones donde hay compasión, hay amor, hay altruismo, no somos reactivos, somos empáticos. Entonces, por supuesto, muchas personas les provoca compartir contigo, haces un ambiente muy agradable, vuelvo y repito, en todos los planos, a nivel laboral, a nivel de pareja, con las amistades, pero sobre todo no nos olvidemos del ser más importante, que somos nosotros mismos. Es correcto. Ok, entonces el diálogo interno puede ser negativo y puede ser positivo. Alguno de Exactamente. los dos es malo, alguno de los dos es bueno. ¿Qué nos deja cada uno? Pues el positivo nos ayuda a gestionar todos los acontecimientos que suceden en la vida, a gestionar nuestras propias emociones, a gestionar nuestras sombras. El negativo nos lleva a la autocrítica, a la baja autoestima, a la depresión. Definitivamente nos han acompañado esos diálogos negativos a lo largo de nuestra vida
y pues podemos decir que es momento de detenerse y de transformarlos. Llegar al amor, llegar a casa. Buenos y malos, sí, diálogo positivo, diálogo negativo. Definitivamente el negativo es el autocastigo, es la autocrítica, es el verdugo, es el látigo que nos damos. Mi hijo hoy me pasó me compartió un reel de una chica que decía que vivimos en esta vida. Puso un ejemplo, un vaso con agua y colocó como arena. Y ella decía que eso era los problemas, el lodo, lo oscuro, las sombras, el estiércol. Y decía que vivimos tratando de sacar eso y tratando de luchar, ¿no? Sacando eso y vamos sacando incluso las cosas buenas y positivas también. Entonces dice que se nos va la vida y nos estamos perdiendo de muchas cosas, que la mejor solución es llenarla de cosas más positivas. Entonces toma el vaso y agarra agua fresca y la vacía como cosas positivas y comienza a salir lo negativo. Eso negativo nos ha ayudado a sobrevivir de una u otra forma, pero llega un momento en que se convierte en tu autocastigo, en tu verdugo, y hay que transformarlo. ¿Cómo? Utilizando las mejores herramientas. Sí, al final no todo lo negativo puede ser malo, tiene que ser visto, pienso yo, como un aprendizaje, ¿no? Y ese aprendizaje podemos obtener muchas cosas, podemos obtener muchos conocimientos, muchos pensamientos positivos, ayudar a cambiar nuestras vidas, a seguir adelante, pero siempre y cuando se vea, como tú mencionas, como algo que podemos convertir en positivo y no algo que se tiene que quedar en el tema de la autoestima, todo es malo, pobrecito yo, porque no avanzo, porque todo me sale mal. Así que recuerden pues siempre tratar de ser conscientes de lo que está pasando, aplicar un poco la autocompasión, reconocerse y avanzar, a buscar ese diálogo interno que se va a convertir posteriormente en algo positivo. Así que me imagino que muchos de ustedes estarán preguntando en este momento, sí, pero ¿cómo entonces hago ese diálogo interno? ¿Cómo lo aplico? ¿Voy en la calle caminando solo? ¿Voy en la calle y pienso? Pero si camino y hablo, la gente va a decir que estoy loco o estoy loca. Dime, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo aplicaremos ese diálogo interno para hacerlo más efectivo en nuestras vidas? Sí, excelente pregunta porque me pasaba mucho de que me acordaba cuando estaba en el colegio que de repente había niñitas que estaban hablando sola y la gente decía, mira, está loca, está hablando sola. Sí, suele pasar, es lo común. La gente habla y está loco, está hablando solo. Sí, no necesariamente tienes que hablar en voz alta, a menos que estés en un espacio haciendo un ejercicio de afirmaciones frente a un espejo, leyendo stickers que tú te colocas para comenzar esa mañana dándote acompañamiento. Tener un diálogo interno y tener afirmaciones no quiere decir que seamos perfectos. Vuelvo y repito, somos humanos, estamos llenos de emociones. Esas emociones que salen de nosotros como seres humanos no son malas, nos han acompañado. Los celos, la rabia, el dolor. El dolor existe, le tenemos miedo al dolor, pero es inherente a la condición humana. La rabia existe, la contrariedad existe. Eso es mentira que vamos a vivir todo el tiempo en modo happy, 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 happy. Eso no es la vida. Esta herramienta lo que te ayuda es a gestionarlo. Todo lo que no nos gusta. Todo lo que no me parece. ¿Cómo comienzo? Háblate. Hey, Rosilvi, ¿estás molesta? Y eso está bien, cálmate, mi amor. Vamos a escucharte. No nos invalidemos. ¿Qué otra cosa nos ayuda también a ese diálogo interno antes de acostarme? Hacer una revisión de todo lo que pasó y comenzar a hablar. Ok, esto que te sirva de ejemplo, esto es una experiencia, no te salieron las cosas tan buenas como tú querías o sientes que metiste la pata, Dios mío, qué vergüenza siento. Está bien, entonces acompáñate, no empieces a darte látigo. Eso es una forma de trabajar el diálogo interno, haciendo un recordatorio, analizándote, deteniendo, respirando,
esa es la mejor forma de comenzar ese diálogo. Y sí, puedes hablar contigo mismo. Caminando en la calle, tus pensamientos los puedes transformar a través de ese diálogo interno. Vas pensando y te vas haciendo una película de terror porque fue lo que te enseñaron. Y de repente puedes decir, epa, cálmate, vamos a hablar, vamos a hacer otra película. Vamos a hacer una película diferente. Y te comienzas a hablar, te comienzas a acompañar. Esa vocecita está siempre. Es correcto, siempre. Esa vocecita está siempre y por supuesto practicar, es como un músculo. Tenemos que practicar. Mira, cuando no tenemos esa conciencia de lo que nosotros nos hablamos, vamos por la vida como dice el dicho, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde dice la gente? Entonces ves mujeres frustradas que tienen al bebé al lado, pero tienen cara de amargada y no se trata que no quieran al hijo, ojo, sino que simplemente no escucharon esa voz y no están haciendo cosas que realmente le apasionan, pero tenían que casarse, tenían que tener muchachito o estudiar una carrera y a muchos hombres les pasa igual, se quedan en sitios donde no les gusta, pero les conviene porque entonces me da miedo y esas decisiones se deben a ese diálogo interno. ¿Dónde te vas a ir? Si tú no eres capaz de conseguir algo mejor, ¿dónde vas a conseguir algo mejor? Detente, sea amoroso y di, vamos, busca posibilidades. ¿Quién dijo? No te salga. Entonces, por favor, muy atento. La mejor forma es saber qué te molesta, saber gestionar ese estomaguito que está ahí revuelto y decir, ya va, en ese momento puedes comenzar a hablarte. No te sientas que estás loco, al contrario. Es cuando vas a estar más consciente, es cuando vas a ser más protagonista de tu vida. Es maravilloso. Pues sí, definitivamente es conocerse, ser autocompasivo, autocriticarse, reconocerse y hacer de todo esto, como lo mencionábamos hace un momento, pues hacer algo positivo, algo alentador que nos ayude a seguir adelante en nuestras vidas. Y ya que seguimos en este tema de diálogo interno, me imagino que podemos utilizar alguna técnica para aplicar este diálogo interno. ¿Es correcto? ¿Qué técnica podemos utilizar que consideres dentro de las que hemos mencionado, por supuesto, reconocimiento, atención plena, por ejemplo? Sí, la atención plena se practica a través de la respiración y la meditación. Vuelvo y repito, todo es cuestión de práctica. Eso no lo vas a conseguir de un día para otro. Eso tienes que ser amoroso y compasivo y acompañarte en ese proceso de transformación, no morir en el intento. Porque tendemos, volvemos otra vez al bucle. Pongo un ejemplo. Me tocó visitar a una clienta que le había recomendado un libro y la conseguí con una cara de frustración. Y entonces le digo, ¿qué pasó? Me leí el libro, hice los ejercicios, pero resulta que acabo de tener una discusión con uno de mis empleados de confianza. Y tengo una rabia porque soy tan tapada. Si acabo de leer el libro y sé que se hace diferente, lo volví a hacer igual. Entonces, fíjate todo lo que estoy describiendo de lo dura que era con ella misma. Y yo le digo, ya va, espérate, el conocimiento nos da poder. ¿Qué acabas de decirme? Ya sabes que hay una forma diferente de hacerlo porque utilizaste una maravillosa herramienta que te da el conocimiento pleno. Pero eso no quiere decir que el primer intento, ¡fla!, se va todo. Cálmate, acompáñate, detente, abrázate y dime, amor, sé que volvió a salir ese monstruo que no te gusta. Yo te amo igual, pero hay otra forma de hacerlo. Y sigue practicando hasta que hackees el programa. Es la mejor forma de hackear el programa, seguir practicando. Vamos a tendemos a repetir porque son patrones, son programas que están ahí, pero en la medida en que somos amorosos y compasivos y ese diálogo interno es de estímulo, de apapachamiento, entonces vamos a seguir hackeando todos esos programas que nos limitan, que nos quitan ese poder, que no nos permiten tomar las mejores decisiones para nuestro bienestar y de todos los seres que nos rodean. Sí, y he leído por allí que otra de las técnicas que podríamos utilizar es la visualización, pero nadie mejor que tú, por supuesto, eres la experta en el tema para hablar. ¿Cómo podemos aplicar entonces esta visualización en el diálogo interno? Maravilloso. La visualización, yo hago una terapia que es maravillosa, que es con el niño. Visualízate,
de pequeño, visualiza a ese niño y apapáchalo, háblale. Una forma de ir reconciliándote y de mejorar ese diálogo interno es buscar sanar esas heridas de la infancia o esos programas que nos formaron de 0 a 8 años cuando se implementan todos esos programas. Y cuando visualizamos a ese niño y lo acompañamos y le decimos, epa, aquí estoy. Papá y mamá no lo sabían hacer diferente. Aquí estoy yo para decirte que eres tremendo, que has logrado muchísimas cosas. Y esa visualización del niño y progresivamente lo vas aumentando hacia la adolescencia. Incluso vas buscando esas situaciones que están muy ocultas, que te dan tanta vergüenza y tanta culpa, y busca a esa persona, visualízala en el eterno presente y la abrazas y le hablas y le dices, perdónate, te perdono, no lo sabías hacer diferente, ya suelta, es tiempo de dejar ir. A medida que vas haciendo ese ejercicio, vas llegando al presente, entonces te vas visualizando, tengo una reunión de trabajo, tengo mucho miedo y aceptas tu miedo, no te rechazas, entonces te visualizas próspero, te visualizas sano, maravilloso. ¿Cómo nos ayudamos con la visualización? Respiración. La respiración es una técnica que la vamos a utilizar en cada una de las herramientas porque nos lleva a estar conscientes en el tiempo presente. El pasado, por supuesto, nos causa dolor. Cuando vamos al pasado es a perdonarnos, a abrazarnos, a ser amorosos y compasivos. Y el futuro lo que nos genera es ansiedad. Podemos visualizar algo en el futuro, claro, pero desde el aquí y el ahora, desde tu grandeza, desde ese poder creador que hay dentro de cada uno de nosotros. Vuelvo y repito, el diálogo interno es primordial en cada uno de los procesos evolutivos del hombre, porque al final venimos a conquistarnos a nosotros mismos. Es así. Pensando, soy persona, me hago consciente o trato de hacerme consciente, a veces no puedo hacerme consciente y definitivamente tenemos que o podemos buscar la ayuda, ¿correcto? Podemos buscar la ayuda de alguien más que nos ayude entonces a conseguir ese diálogo interno. Para eso están los terapeutas holísticos, para eso también podemos utilizar psicólogos, no sé, ¿qué podemos hacer cuando no consigamos ese diálogo interno en nosotros mismos, cuando no nos sintamos conscientes o capaces de conseguir ese diálogo interno? ¿Qué podemos hacer? Buscar ayuda. Sí, pega un grito. Sí, definitivamente cuando nos sentimos que no tenemos salida, cuando sentimos de que hay situaciones que se me escapan de las manos y que quiero transformar, estoy en un punto de mi vida que quiero transformar, que quiero salir de este vacío o de cualquier situación. Primero, aceptar la situación. Recuerden mi frase favorita o mi grito de guerra: lo que resiste, persiste; lo que aceptas, lo transforma. Primero debo aceptar que hay algo que no me guste, que quiero transformar, y luego busco las mejores herramientas. El maestro llega cuando el alumno esté preparado. Y no se preocupen, siempre va a llegar alguien que te va a decir, toma, te recomiendo este libro, y es un buen comienzo. Escuchar este podcast, escuchar audiolibros. Por supuesto, cuando ya sientes que no hay muchas herramientas, constelaciones familiares, renacimiento, Reiki, pero un terapeuta profesional también, los psicólogos, la Gestalt. Hay muchísimas herramientas, no hay una sola. Al final, todos conducen a Roma. Al final, el camino es reconciliarte con tu ser, el reencuentro con tu alma, volver a casa, llenarte de amor para poder dar. Porque si no tienes, no puedes dar lo que no tienes. Sí, y definitivamente, pues como mencionas, hay que dar, hay que reconocer y por supuesto me ha tocado y creo que comencé a reconocerme un poco más o a tratar de ser más autocompasivo cuando comencé a hacer más gratitud, aplicando más gratitud,
por lo que tengo, por la familia, por mi trabajo, por el amanecer, por el atardecer, por el anochecer, por estar vivo, por tener salud. A veces no nos damos cuenta que tenemos tantas cosas, ¿no? Y definitivamente ahí ese diálogo interno nos ayuda a avanzar. Entonces, en mi caso particular, pues creo que la gratitud me ha ayudado bastante a evolucionar. Sigo, por supuesto, en esa evolución, eso no se va a terminar. Y por supuesto, en las afirmaciones, ¿no? Si puedo, si soy capaz, soy autosuficiente o puedo progresar. No sé, dentro de las herramientas ya estamos llegando casi que al final de este podcast. Y bueno, no sé si tenemos alguna otra técnica que quieras compartirnos que podemos aplicar para este diálogo interno. Acabas de decir algo muy importante, el enfoque. ¿Dónde enfoco yo mi vida? ¿Dónde tengo yo toda mi energía puesta? ¿En todos mis problemas o en todas las cosas buenas que tengo? La gratitud es maravillosa. Mirarte a través de tus padres, si tienes la bendición de tener a tus padres vivos, es una buena forma, mirarlos, y lo que rechazas en ellos, estoy casi que convencida que lo vas a repetir de una u otra forma. ¿Por qué? Porque fueron los programas que te introdujeron mientras estabas en la infancia. Una herramienta maravillosa son las constelaciones familiares, donde podemos pedir permiso para hacerlo diferente, pero honrando esos padres maravillosos, mirándonos a través de ellos, mirando nuestra historia a través de ellos. Eso nos lleva a un autoconocimiento. Cuando reconocemos nuestro origen, cuál fue la dinámica de mi familia, según lo que yo conocí, lo que era una relación de pareja, fue con mis padres, cómo me relacioné con mis hermanos, bullying, sarcasmo, ironía, y todas esas series de dinámicas familiares que vienen de generaciones en generaciones. Por supuesto, muchos han mejorado y eso no quiere decir que no las mejoremos, pero cuando miramos un poquito nuestra historia y reconocemos nuestro origen, nos reconciliamos y podemos transformar. Es una buena forma también de trabajar lo que es el diálogo interno, el autoconocimiento y el autoestima. Bueno, hemos llegado así al final de este podcast, de este capítulo segundo de lo que es el podcast, y por favor agradezco que dejen sus comentarios si quieren que continuemos abordando este tema acerca del diálogo interno positivo, que es el más importante, diálogo interno negativo, aprender a reconocernos. Así que es importante siempre la palabra de ustedes, el comentario de ustedes, el like de ustedes. Así que, por favor, comuníquense con nosotros, dejen su mensaje. Como les dije, les voy a compartir el correo electrónico de la terapeuta holística Rosilvi García, su número telefónico, si se quieren contactar con ella. Y por supuesto, siempre díganme qué tema quiere que abordemos. Por cierto, mencionaste el tema de las constelaciones familiares, es otro tema de lo que vamos a tocar por allí. Ya he conversado con alguien que nos puede dialogar acerca de las constelaciones familiares y podríamos hacerlo incluso contigo, con varias personas conocedoras del tema, el tema de la carta astral. En fin, tenemos tantos temas, tantos tópicos que abordar que de verdad cada vez me apasiona más este tema del podcast y poder llegar a ustedes. Rosilvi, en conclusión, el diálogo interno. ¿Qué nos puedes decir de palabra final del diálogo interno? Atrévanse a conocerse, no huyan de ustedes mismos. Es muy importante volver a casa. Es tiempo de reconciliarse con ustedes mismos. No nos hacemos conscientes del trato que nos damos, así que es muy importante para ese proceso, para la familia, para el entorno, dejar lo mejor de nosotros, es trabajar nuestro trato. Cómo me trato es cómo me hablo, y cómo me relaciono con los demás es cómo me trato a mí mismo y cómo es mi diálogo interno. Así que atrévanse a hacer esos cambios, atrévanse a escucharse. Bueno, gracias Rosilvi por haberme acompañado, gracias por estar con nosotros en tu podcast, nuestro podcast, y espero que este episodio te haya sido útil para comprender mejor el diálogo interno y cómo puede ayudarte a ti y a los demás.
Gracias por escucharnos, gracias por estar allí y recuerda que vamos a estar en el Spotify, Podcaster, Apple Podcast y en YouTube. Si tienes alguna otra plataforma donde quieres que compartamos este y cualquier otro podcast, con mucho gusto lo aceptamos en el mensaje que vas a dejar. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos, muchas bendiciones para ustedes y recuerden el diálogo interno, busquemos ese diálogo interno positivo dentro de nosotros. Que tengan muy bonito día, se les quiere, chao.